vía de la pentosa fosfato y la síntesis de glucósidos, lactosa, glucoproteínas y glucolípidos. La vía pentosa fosfato consiste en componentes oxidativos y no oxidativos. En la vía oxidativa, la glucosa 6-fosfato se oxida a ribosa 5-fosfato, dióxido de carbono y NADPH. En la fase no oxidativa de la vía, la ribosa 5-fosfato se convierte en ribosa 5-fosfato y en el intermediario de la vía glucolítica. Esta parte de la vía es reversible, por lo tanto la ribosa 5-fosfato puede formarse a partir de intermediarios de la glucólisis. La ecuación general para la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato a través de las reacciones oxidativas y no oxidativas de la vía pentosa fosfato es la siguiente. Varias de las vías de interconversión de los azúcares o de la formación de derivados del azúcar utilizan azúcares activados unidos a nucleótidos. La lactosa, por ejemplo, se sintetiza a partir de la UDP-galactosa y glucosa en la glándula mamaria. Los glucolípidos pertenecen a la clase de esfingolípidos y se sintetizan a partir de los azúcares nucleótidos que agregan monosacáridos de la forma secuencial al grupo hidroximetil de la ceramida lipídica. Glucoproteínas. Su estructura. Contienen cadenas cortas de carbohidratos unidos de manera covalente a residuos de serina, trionina o aspargina en la proteína. Están ramificados con secuencia y no contienen disacáridos repetidos. Su función. Tienen función de hormonas, anticuerpos, enzimas y como componentes estructurales de la matriz extracelular. Las secreciones de células productoras de moco como la mucina salival son glucoproteínas. La mayoría de glucoproteínas se liberan en los lisosomas, en donde sirven como enzimas lisosómicas que degradan a varios tipos de material celular y extracelular. Otras glucoproteínas se producen como proteínas secretoras, funcionan como receptores para compuestos, proteínas de transporte y como fijadores celulares y sitios de reconocimiento intracelular. Su síntesis. Se sintetizan en los ribosomas, unidos al retículo endoplasmático. Las cadenas de carbohidratos se unen a la proteína en el lumen del retículo endoplasmático y en el complejo de Golgi. En algunos casos el azúcar inicial se une a la serina o a un residuo de tronina en la proteína y la cadena de carbohidrato se extiende por la adición secuencial de residuos de azúcar al extremo no reductor. Los UDP azúcares son los precursores de la adición de 4 de los 7 azúcares que por lo regular se encuentran en las glucoproteínas como la glucosa, galactosa, N-acetilglucosamida y la N-acetilgalactosamina. Los GDP azúcares son los precursores de la adición de la manosa y L-fucosa y CMP-nana es el precursor de nana. El 2-sil-fosfato interviene en la transferencia de cadenas ramificadas de azúcar al nitrógeno de la amida de los residuos de la aspargina. Los azúcares se retiran y se agregan cuando la glucoproteína se mueve del retículo endoplasmático a través del complejo de Golgi. La cadena de carbohidratos se usa como marcador de selección para las enzimas lisosomales. La vía de la pentosa fosfato es esencialmente una derivación de la primera etapa de la glucólisis que genera NADPH y ribosa 5-fosfato. En la primera fase, la glucosa 6-fosfato sufre una oxidación y descarboxilación hasta un azúcar pentosa conocida como ribulosa 5-fosfato. La enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa oxida el aldehído en el carbono 1 y reduce NADP a NADPH. Se forma gluconolactona, a la cual se hidroliza a 6-fosfogluconato, luego pasa a oxidarse y liberar el grupo carboxilo, además de transferir los electrones a NADP, dando como resultado la formación de 2 moles de NADPH por mol de glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, la reducción potencial de NADPH puede contribuir a la energía requerida por los procesos biosintéticos y suministrar una fuente constante de poder reductor para las reacciones de detoxificación. Las reacciones no oxidativas de esta vía son reversibles y permiten a intermediarios de la glucólisis que se transformen en pentosas y viceversa. Si la célula ha producido ribosa 5-fosfato pero no necesita sintetizar nucleótidos, entonces la ribosa 5-fosfato se convierte en intermediarios glucolíticos.
La epimerasa y la isomerasa convierten la ribosa 5-fosfato en otras dos azúcares de 5 carbonos. La transcetolasa transfiere fragmentos de cetoazúcares de 2 carbonos a otros azúcares. Toma un fragmento de 2 carbonos de la celulosa 5-fosfato al separar la unión carbono-carbono entre el grupo ceto y el carbono adyacente, liberando gliceraldehído 3-fosfato. El fragmento de 2 carbonos está unido de forma covalente a la tiamina pirofosfato que lo transfiere al carbono aldehído de otro azúcar y forma una nueva cetosa. Dos reacciones en la vía de la pentosa fosfato utilizan transcetolasa. En la primera, el fragmento ceto de 2 carbonos de la celulosa 5-fosfato se transfieren en la ribosa 5-fosfato para formar pseudoheptulosa 7-fosfato. La transaldosa transfiere un fragmento de ceto de 3 carbonos de la pseudoheptulosa 7-fosfato al gliceraldehído 3-fosfato para formar eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. La ribosa 5-fosfato requerida para la síntesis de purina y pirimidina puede generarse a partir de los compuestos intermediarios de la vía glucolítica. El NADPH se usa también para las vías anabólicas tales como la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol y la elongación de la cadena de ácidos grasos. En el hígado, la síntesis de ácidos grasos a partir de la glucosa es una vía principal de la reoxidación de NADPH. Reacciones de UDP-glucosa. UDP-glucosa significa disfosfato de uridina y es un nucleótido de azúcar activado. Este se transfiere de un azúcar de nucleótido a un alcohol u otro grupo nucleófilo para formar un enlace glucosídico. Las enzimas que forman enlaces glucosídicos son azúcares transferasas que también participan en la formación de los enlaces glucurónidos de la bilirrubina, protoglucanos y lactosa. El UDP-gluconato es una fuente de cargas negativas, se forma por la oxidación del alcohol sobre el carbono 6 de glucosa a un ácido por una dependiente de deshidrogenasa y sirve como precursor de otros azúcares y glucurónidos. Glucurónidos, su función es agregar cargas negativas e incrementar solubilidad en grupos hidroxilos. Muchos xenobióticos, fármacos, esteroides y otros compuestos con grupos hidroxilos se convierten en glucurónidos. Ejemplos de compuestos degradados y excretados como glucurónidos urinarios: estrógeno, progesterona, tigodoritorinina, acetilaminofluoreno y meprobamato. Síntesis de UDP-galactosa y lactosa a partir de glucosa. La lactosa se sintetiza a partir de UDP-galactosa y glucosa. La galactosa y la glucosa son epímeros. Esto significa que solo difieren en la posición estereoquímica de un grupo hidroxilo en el carbono 4. Se sintetiza solo en la glándula mamaria de la mujer adulta durante cortos periodos de lactancia. La lactosa citasa tiene dos subunidades proteicas, galactosiltransferasa y alfa-lactoalbumina. Las transferasas que producen cadenas oligosacáridas y polisacáridas secundarias de glucolípidos y que se fijan a residuos de azúcar a las proteínas son específicas para la porción de azúcares y nucleótidos no donantes. El motivo por el que los azúcares se unen a proteínas y lípidos es que tienen funciones específicas y diferentes. Focalizarse en una proteína hacia una membrana, proporcionar sitios de reconocimiento sobre la superficie celular, entre otras. Todos los aminoácidos se derivan de la glucosamina 6-fosfato y estos pueden N-acetilizarse. Uno de los ejemplos son UDP-glucosa, galactosa, ácido glucurónido, silosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, CMP ácido N-acetilneuramínico, GDP-fructosa y GDP-manosa. Los glucolípidos son derivados de la esfingosina lipídica. Estos esfingolípidos van a incluir a los cerebrósidos y gangliósidos, que tienen cerámica y restos de carbohidratos. Los glucolípidos forman parte de la comunicación intracelular. Los oligosacáridos que tienen una composición idéntica se encuentran presentes en las glucoproteínas que están relacionadas con la membrana celular, donde sirven como factores de reconocimiento celular. Los cerebrósidos son monosacáridos y se sintetizan a partir de la cerámica y UDP-glucosa o galactosa. Por otro lado, los gangliósidos poseen oligosacáridos que son producidos por MDP azúcares y CMP nana.
La esfingolipidiosis o gangliosidosis se da debido a defectos en la degradación de los esfingolípidos. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Fabry y Gaucher, que va a afectar sobre todo al cerebro y el sistema reticuloendotelial. Cuando un glucolípido no puede degradarse es debido a una mutación enzimática donde se va a acumular en los cuerpos residuales. Las células normales tienen una baja cantidad de cuerpos residuales, pero al acumularse de grandes cantidades de cuerpos residuales van a interferir en la función normal de la célula. Un ejemplo de esto es la enfermedad de Tay-Sachs, que es una gangliosidosis. El 70% de casos se da en personas con origen judío askenazí. A continuación podemos observar la imagen de la secuencia normal y la secuencia mutante, donde el exón 11 de la cadena alfa de la exominida es la mutante. Created using Powtoon.